Saludos amigos y amigas de Metro y gracias por sintonizar una vez más. Hoy continuamos con la discusión en torno al polémico Código Civil que ahora va rumbo al escritorio de la gobernadora Wanda Vázquez, donde se decidirá finalmente si lo firma o lo veta. Y para esta discusión hoy nos acompaña el licenciado José Lamas, quien es presidente de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Licenciado, gracias por estar aquí. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, y muy agradecido de que ustedes estén dándonos este espacio para ayudar a colaborar en esta discusión y ayudar a aclarar dudas que hay sobre lo que verdaderamente está en este proyecto y lo que es el proceso que ahora se encamina de camino al escritorio de la gobernadora. Como bien señaló, ¿verdad? Esta semana ha habido mucha discusión sobre lo que es el Código Civil, algunas de, ¿verdad? De las objeciones. Se ha aludido muchas veces a lo que es el acceso, ¿no? Del documento para revisar las enmiendas y también una ausencia, ¿no? De vistas públicas. Sin embargo, también han habido objeciones puntuales, ¿no? A lo que es el documento. Nos gustaría saber, ¿verdad? Algunas de estas objeciones que ustedes tienen como colegio de abogados. Entiendo que una de ellas es de la maternidad subrogada y nos gustaría que nos explicara, ¿verdad? Por qué el colegio de abogados, ¿verdad? Se opone a este código civil. Claro, y voy a entrar puntualmente a los asuntos, pero me parece prudente hacer una muy breve introducción en cómo llegamos a este punto. Y tú muy bien lo señalas de que aquí han habido señalamientos de vistas públicas y si estuvo o no accesible las enmiendas y si hubo discusión o no. Es bien importante tener en cuenta que este código que se aprobó ahora y que ha sido ratificado por las dos cámaras es muy distinto al proyecto que se presentó inicialmente en la Cámara de Representantes. En aquella ocasión sí hubo vistas públicas y mediante las vistas públicas y otros mecanismos de presión en la opinión pública y cabildeo y a través de distintas comunicaciones y distintos mecanismos, se logró eliminar buena parte de las medidas controversiales que había en este código. Sin embargo, cuando llegó el proceso del Senado y todavía permanecían medidas que primero son controversiales y segundo hay asuntos ya más técnicos, jurídicos, en términos de obligaciones y contratos que no fueron ampliamente discutidas y que todavía permanecen en ese código. Pero yendo más de lleno al tema que nos planteas, nosotros hemos identificado algunos segmentos del código como se aprobó, que todavía son problemáticos. Por ejemplo, la maternidad subrogada. ¿Y por qué es problemática la legislación que hay en cuanto a la maternidad subrogada? Pues primero porque la versión de la Cámara no lo contemplaba, prohibía cualquier tipo de contratación privada sobre el cuerpo y entre los elementos que no estaban permitidos en el código estaba la maternidad subrogada. El tema y le llaman el vientre de alquiler, Claro. realmente son distintos mecanismos para la reproducción no tradicional. Personas que tienen problemas reproductivos o personas que por sus naturalezas fisiológicas o biológicas no pueden tener hijos y necesitan de otros métodos alternos para poder crear una familia, para poder procrear. Nuestro planteamiento ha sido, y fue en aquel momento, que el código debía permitir la maternidad subrogada. Este fue uno de los elementos que causó mucha conmoción en la opinión pública y que movió al Senado a que aprobara entonces una enmienda para tratar de permitirlo. Y eso es encomiable, se aplaude el hecho de que haya querido tratar el Senado en sus enmiendas de incorporarlo. El problema es que como se hizo sin vistas públicas, como el remedio realmente fue, y yo le he llamado de parcho legislativo, para tratar de atender un asunto que era controversial, lo que terminó ocurriendo es que lo incluyeron en un artículo donde se indica que se va a permitir la contratación, que no se va a permitir la contratación privada sobre el cuerpo, excepto, y lo incluyen como un mecanismo de excepción en una regla del Código Civil, excepto como se regula en los artículos subsiguientes para estos elementos y ahí es que incluyen la maternidad subrogada. El problema es que no se incluyó los artículos subsiguientes
enmienda, en ese código, en esa disposición del código. Y la maternidad subrogada por su naturaleza tiene unos elementos muy técnicos y hay unas controversias muy reales que han ocurrido en otros países y que se van a suscitar aquí si no está propiamente regulado. Y en ese sentido habría que definir qué es la maternidad subrogada, cuáles son los tipos de contratación privada que se permiten, si alguno. Y lo único que se vuelve a mencionar en este Código Civil respecto al tema de la maternidad subrogada realmente es cuando se habla de la impugnación de maternidad o de paternidad y cuando se habla de las presunciones de filiación. Y eso en arroz y habichuela lo que quiere decir es cómo se puede cuestionar el vínculo de maternidad o de paternidad que existe entre la criatura cuando nace y la presunta madre que es quien da a luz a la criatura. El problema con esto, y nuevamente surge por hacer una enmienda a última hora sin vistas públicas y sin oportunidad de discutirlo, es que cuando incluyeron un texto en la parte de la afiliación de la maternidad, únicamente contemplan aquellos escenarios en donde la maternidad subrogada se da en un contexto donde la madre gestante no tiene ningún vínculo genético con la criatura. O sea, el único escenario que contempla el Código Civil en esta enmienda que autorizaron al final es un escenario en donde la, un óvulo es inseminado fuera del cuerpo y sin ningún tipo de intervención genética de la madre de la mujer que va a cargar la criatura en el vientre, y ella únicamente va a llevar la criatura a luz, parirla, y entonces en virtud presuntamente de un contrato privado entre esas partes que negociaron con la madre gestante, pues va a haber ese negocio para que se permita que haya un hijo subrogado. El problema es que ese no es el único mecanismo y quizás es el menos común, porque, por ejemplo, está la donación de óvulo o la cesión de un óvulo, donde una de las partes, por ejemplo, si mi esposa no pudiese tener hijos porque no tiene óvulos que puedan ser fecundados, ¿por qué nuestro código no ha de habilitarse para que una mujer pueda entrar en un contrato para ceder y donar un óvulo? Ese es el tipo de cosas que hay que regular y que hay que reglamentar, y que si se devolviera el proyecto a la Cámara o al Senado para que se celebraran vistas públicas, y si la gobernadora permitiera enmiendas ya de naturaleza más técnicas antes de que entre en vigor este código, se podrían regular para que lo que finalmente se apruebe sea algo que le beneficie a la sociedad. Sí, o sea, y un poco antes de seguir con algunos de los planteamientos, entonces ustedes favorecen que el Código Civil, como está redactado, se envíe nuevamente a la legislatura en lugar de que la gobernadora lo vete de plano. En la forma en que está redactado, la gobernadora, y nosotros lo hemos planteado, si no se van a hacer enmiendas debe ser vetado. Ahora, lo que no se puede esconder, y yo creo que no hay forma de tapar el cielo con la mano, es que aquí hubo un proceso legislativo y que nosotros somos muy conscientes de que tanto la legislatura como la gobernadora están ante unas presiones políticas que son grandes. Usted sabe que existe mecanismos democráticos para subsanar las deficiencias que tiene ese código. Si la gobernadora no lo va a vetar, nosotros preferiríamos que antes de firmarlo y convertirlo en ley con deficiencias, lo devolviera a la Cámara o al Senado para que se celebren vistas públicas, para que se discuta y para que se incluyan esas enmiendas técnicas que hacen falta para que esta pieza legislativa sea viable y que pueda producir efectos positivos para el país. Sí, ¿qué otras objeciones ustedes plantean de que, ¿verdad?, que pueden surgir de este Código Civil que sean, ¿verdad?, bastante puntuales, ¿no? ¿Verdad?, de que ustedes hayan encontrado en este último código. Claro, por ejemplo, ha surgido gran controversia
en cuanto al tema del certificado de nacimiento de las personas que tienen un cambio de sexo o que quieren incorporar un cambio de género bueno, precisamente en su certificado vital que les pide el registro demográfico. Aquí el problema ha sido el siguiente, y yo puedo entender y también nuevamente aplaudirle el hecho de que se haya tratado de salvaguardar el proceso como se realiza en la actualidad, que no requiere la intervención del tribunal. El problema es que por hacerlo a última hora, nuevamente con un parcho legislativo, han incorporado un lenguaje que puede ser confuso y que al pasar del tiempo puede poner en conflicto la primera parte del artículo donde requiere que haya una sentencia judicial con la segunda parte que incorporaron, que simplemente menciona que lo dispuesto en ese artículo no afectará cómo se lleva a cabo el proceso en la actualidad. Lo que pasa es que ese concepto del proceso en la actualidad es vago en el sentido de que el concepto temporal de la actualidad cambia de tiempo en tiempo y el Código Civil está para establecer normas claras y precisas, no para que quede a la interpretación de cómo otros asuntos se regulan en la actualidad en 5, 10, 15 años. Cuando eso entra en conflicto, es muy posible que prevalezca la disposición que requiere que la persona trans tenga que ir a un tribunal, tenga que obtener una sentencia y exponerse a un proceso público donde tenga que ventilar públicamente sus vulnerabilidades y sus procesos muy íntimos de género, de cambio de sexo. Sí, otra de... Más allá de... Lo único que quería añadir de eso es que el certificado de nacimiento únicamente se le ha permitido que se le expida una nota al margen, pero como quiera mantiene el registro vital de que la persona que tuvo su cambio de género, la persona que tuvo su cambio de sexo, va a tener un certificado que lo va a reflejar de esa manera. Sí, Nosotros pensamos que y como que deja ambos precisamente procesos dentro del mismo código. correcto. Entonces, cuando no puede ser deseable que a una persona se le incorpore se le expida un certificado de nacimiento que pueda ser utilizado posteriormente para algún tipo de discrimen. ¿Por qué? Porque en un proceso, por ejemplo, de una solicitud de empleo, donde le soliciten a una persona copia de su certificado de nacimiento, la persona tenga que revelarle a un potencial patrono, Claro. por ejemplo, que tuvo un cambio de sexo. Eso es algo muy íntimo, eso es parte de su derecho a la dignidad humana que nuestra legislatura le debe respetar. Sí, ¿verdad? También hubo unas enmiendas, ¿verdad?, que se dieron en el Senado sobre lo que consta del hogar seguro, ¿no? Del derecho de hogar seguro. ¿Qué preocupaciones tiene el Colegio de Abogados sobre esto en particular? Aquí este era uno de los elementos que el código, como salió de la Cámara, incluía unas protecciones que incorporaba, de hecho, una jurisprudencia que había reconocido que ese derecho de hogar seguro que tiene un menor en un proceso de divorcio para mantenerse viviendo en la casa familiar donde se ha criado y donde reconoce como su hogar seguro, aun cuando la casa de uno de los padres donde están viviendo sea privativa, o sea, que le pertenece única y exclusivamente a ese padre o a esa madre, y no sea ganancial, o sea, que no existe una sociedad legal de bienes gananciales respecto a esa casa, a esa vivienda familiar, el artículo decía que se va a reconocer esa casa, aunque sea privativa, como el hogar seguro del menor. Este es un asunto que inexplicablemente el Senado lo tachó, lo enmendó y en su lugar incorporó una enmienda en un artículo anterior donde indicó que quedará a la discreción judicial, a la discreción de los tribunales, cuando se presenten este tipo de controversias, determinar si se es indicar que el hogar ganancial es el que, si existen ambos, el tribunal debe inclinar su discreción hacia el hogar ganancial. Y esto es problemático porque en
Licenciado, lo estamos perdiendo un poquito, está un poquito frisada la imagen. Está como, se tilteó un poquito. Desde la niñez. Ok, ¿me oye? Ahora Ahora, sí, ahora sí, ahora sí. muy bien. Lo que le decía es que en estos procesos, en esos procesos, lo que debe ser la guía siempre tiene que ser el mejor bienestar del menor. Y ciertamente esa era una herramienta que solidificaba ese principio en el código como salió de la Cámara, pero fue eliminado por el Senado. Ese es uno de los asuntos que debe ser revisitado y que debe ser explicado la razón de por qué se hace esto. Y así, por ejemplo, hay una serie de asuntos que están en el código que no fueron ampliamente discutidos, alejándonos un poco ya del tema de familias, de temas de derechos civiles que quizás han sido los más discutidos porque son los más controversiales, pero Claro. en cuanto a este código hay que recordar que sí es la ley más amplia, es la ley más importante que regula todos los aspectos de nuestras vidas y la gran mayoría de los abogados y las abogadas que practicamos el derecho, esta es nuestra herramienta de trabajo del diario vivir en los tribunales todos los días. Alguien plantea multiplicidad de los artículos que están aquí regulados y hay muchas disposiciones en el libro de obligaciones, en el libro de contratos, que tienen lenguaje que mantiene cierta ambigüedad, que son inclusive en algunas ocasiones contradictorias. Y nosotros hemos un poco tratado de identificar algunos de estos artículos y hemos estado solicitando, y en parte por esto fue la intención de que se celebraran vistas públicas en el Senado, porque una vez se lograron corregir muchos de las deficiencias que tenía el proyecto de la Cámara, todavía quedaron por atender los asuntos técnicos, obligaciones, contratos. En sus sesiones inclusive hay artículos que no establecen con claridad qué va a pasar con la transición de esos testamentos, porque hay requisitos nuevos para testamentos que no estaban para los testamentos que se otorgaron antes de la vigencia de este código, pero que las personas van a fallecer con posterioridad a los 180 días que entra en vigencia este código cuando lo firme la gobernadora. Así que quedan asuntos todavía por atender que a mi juicio son muy importantes. Sí. Y sí. Puntualmente, mucho se ha discutido, ¿no? Y es uno de los planteamientos que se han hecho, ¿no? Este código obviamente es del 1930, ¿verdad? Mucho se ha dicho de que, pues, que ya es hora de cambiarlo, pero también lo que se alega, lo que se plantea, por otra parte, es que tiene que ser un código atemperado a nuestros tiempos. Y obviamente ahí hay ¿verdad? Hay un pulseo, ¿no? Entre qué es un código moderno y qué no es. Para usted, ¿verdad? En su experiencia, ¿qué debe contener o qué debe ser un código civil moderno y que sea atemporado a los tiempos? Mire, uno de los señalamientos que nosotros hemos estado haciendo que no entendemos cómo en este código no se incluyó una regulación para la contratación cibernética, la contratación por Internet, la contratación mediante el empleo de mecanismos digitales. Esto va a ser el diario vivir de nosotros de ahora en adelante y se ha exponenciado con la forma en que estamos viviendo en medio de la pandemia del COVID-19. Todo el mundo, casi todos los días, entra en algún tipo de contrato por un mecanismo digital, sea para solicitar, para pedir comida, para comprar ropa ya no físicamente en las tiendas. Y poco a poco esto van a generar ciertos problemas que no existían antes y ciertas controversias jurídicas que quizás ya están ocurriendo, pero como ocurren a menor escala, no han llegado a los tribunales y no han tenido la importancia que amerita, pero ciertamente entendemos que es inexcusable que no esté regulado en el Código Civil.
En esa misma línea hemos señalado, por ejemplo, que en el ordenamiento sucesoral, en las herencias, que se permite que se haga un testamento hológrafo, así, de puño y letra, que una Claro. persona sin intervención de un notario, sin intervención de asesoramiento legal, escriba de puño y letra su última voluntad, que si se puede hacer escribiéndolo en un papel, que impide que yo pueda poner mi última voluntad en un video, usando mecanismos audiovisuales, preservando mi última voluntad. Y claro, eso lleva a cierta problemática y es controversial, pero es parte de la modernidad, es parte de cómo nosotros implementamos estos mecanismos de una sociedad moderna. Por ejemplo, otros artículos que nosotros hemos estado señalando que debieron haber sido modernizados son lo que tienen que ver con la llamada usucapión, ese derecho de adquirir propiedad mediante el paso del tiempo, Claro. mediante la prescripción adquisitiva. Actualmente, los términos para que eso pueda ocurrir, y para explicarlo en términos muy sencillos, es que eh, tú tienes un terreno y lo tienes abandonado, no estás pendiente a tu terreno y yo comienzo a habitarlo, construyo mi casa ahí, estoy 20, 30 años ocupándolo ininterrumpidamente a título de dueño, y ya sea de buena fe o de mala fe, pero todo el mundo me reconoce como el dueño de ahí. Y tú en 30 años no has pisado ese lugar ni te has preocupado por darle mantenimiento ni preocuparte si hay otra persona viviéndolo. En esas circunstancias, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que si han pasado 30 años, yo puedo ir a solicitar al tribunal que me declare como titular de esa propiedad. Esos términos de 20 y de 30 años estaban pensados en el siglo XIX, cuando Claro. los españoles tenían que montarse en un barco y rezar a Dios que llegaran vivos a Puerto Rico para ver si sus terrenos todavía eran suyos, si había alguien viviéndolo. O sea, no es la realidad hoy día. Hoy día, incluso en nuestras zonas urbanas, tenemos una serie de propiedades abandonadas que los dueños no les dan mantenimiento, no se ocupan de ellas y que pudieran ser propiedades que sean rescatadas por distintas personas. Esos términos se bajaron solamente a 10 y 20 años. Nosotros Claro. entendemos que debieron ser términos prescriptivos más ágiles, que permitan una sociedad que tenga mayor movilidad en ese sentido. Bueno, licenciado, le queremos agradecer, ¿verdad?, por haber prestado de su tiempo para, ¿verdad?, un poco aclarar, ¿no?, y que ustedes plantearan esas objeciones que tienen a este, ¿verdad?, este cuerpo de leyes, ¿verdad?, que es tan importante para el país. Y ustedes, amigos y amigas de Metro, sigan sintonizados a nuestras plataformas y las redes sociales. Muchas gracias.